Te han diagnosticado con fibromialgia, tienes mucho sueño, te sientes muy decaído, se te olvidan las cosas, hay dolor generalizado en todo tu cuerpo, e inclusive has sentido que aumenta la presión, pero nadie te ha dicho por qué. Quédate, en un momento te voy a explicar por qué te está ocurriendo todo esto. Como ya habíamos comentado en el video anterior, la fibromialgia regularmente es una enfermedad crónica en donde hay mucho dolor, hay alteraciones de la sensibilidad, hay alteraciones como estar muy cansado, muy decaído, que se olvidan las cosas, que no nos gustan estar lugares oscuros, donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido. Hay todo este tipo de alteraciones, ¿de acuerdo? Que acaban llamándose también fibrofog, como una fibroneblina. Bien, existen muchas alteraciones que acompañan a fibromialgia, no solamente dolor. En este episodio lo que vamos a tratar de abarcar rápidamente es por qué está ocurriendo. Como tal, una causa que se sepa de fibromialgia no existe, pero lo que sí se sabe, obviamente, es que hay una sensibilidad alterada, hay una sensibilidad excesiva, ¿de acuerdo?, en todos los pacientes que lo padecen. Como platicamos, también hay factores psicosociales, factores genéticos y factores ambientales. Pareciera que la suma de todos estos es una de las causas por las cuales está ocurriendo la fibromialgia. Cuando tratamos de explicar esto, voy a intentar hacerlo muy sencillo porque a veces puede ser muy complicado. Sin embargo, como ya platicamos en videos anteriores también, vemos que hay una vía del dolor, una vía que se encarga de transmitir dolor desde la zona, en este caso de los músculos, hasta el cerebro. Bien, esa vía o esa carretera normalmente funciona, ¿no? Funciona de forma muy efectiva. Hay como si fueran vehículos atravesando una carretera, hay 2-3 carriles y bueno, todo llega de un inicio a un final. Pero en el caso de fibromialgia, por recibir tanto dolor de forma tan continua, mucho tiempo, mañana, tarde, noche, entonces esa vía del dolor se sensibiliza, quiere decir que responde más rápido a estímulos inclusive más leves. Por lo tanto, estos pacientes muchas veces no necesitan haberse golpeados, lastimados, machucados, nada. Simplemente es mover, de acuerdo a uno de los músculos, ligamentos, tendones, y sentir un dolor excesivo, simplemente por la, de acuerdo, movilización de su cuerpo. Entonces, eso va a ocurrir por una vía sensibilizada. Hay sustancias que se están soltando, las más importantes, glutamato, sustancia pain o sustancia del dolor, que van a estar generando estimulación excesiva dentro del cerebro. Este cerebro, que le está llegando mucha información, mucha información, de repente se pone prácticamente demasiado sensible. Cualquier estímulo a él que llegue va a ser demasiado potente. Y esta potencia entonces va a hacer que se facilite entonces el sentir dolor. Por lo tanto, los sistemas que llevan el dolor entonces tienen un proceso de facilitamiento, pero no acaba. Ya también dijimos que hay una carretera que va del cerebro hacia la zona donde nos duele para tratar de calmar el dolor. Esta vía hace que el dolor disminuya. Bueno, pues esta vía entonces también empieza a sufrir un proceso de desacondicionamiento, ¿de acuerdo? Es un proceso de poca capacidad o poca habilidad adaptativa y por lo tanto empieza a disfuncionar, o sea, ya no empieza a generar sustancias que bajen el dolor, como serotonina, noradrenalina, opioides endógenos, ¿de acuerdo? Estas sustancias bajan el dolor naturalmente, como ya lo vimos, pero estas sustancias entonces dejan de secretarse de forma adecuada, tanto en número, ¿de acuerdo?, como en la calidad, porque también estos receptores empiezan a tener una disminución también en número. Si el paciente no puede dormir, tiene insomnio, tiene mala calidad del sueño, duerme pero se despierta y el sueño no es reparador, tiene que ver principalmente con una falta de regulación a nivel de las hormonas. Hay un sistema hormonal que se desajusta, por ejemplo, la hormona del sueño, que es la melatonina, que se secreta en la glándula pineal, parece que empieza a tener un desajuste. Y es que es un equilibrio como si fuera una balanza. Empieza a haber una producción excesiva de cortisol por el estrés, por la angustia, por la desesperación, por estos factores ambientales estresantes. Se suelta mucho cortisol, también se suelta mucha adrenalina y esto hace entonces que la liberación de la hormona del sueño, la melatonina, disminuya. El cortisol, la adrenalina hacen que nosotros nos mantengamos despiertos, en vigilia. Por lo tanto, hay uno que estimula mucho el estar despierto y la hormona del sueño, hay una disminución entonces en su producción. Obviamente va a haber cansancio, fatiga
Y esto va a ser, ocurre principalmente porque ¿quién aguanta estar desvelado todos los días? Yo creo que nadie. Si algo nos hace sentir mal es el no dormir, el estar como muy cansados. Y obviamente el que este sueño no sea reparador da como resultado que el paciente obviamente pues se sienta fatigado, con poca energía, pocas ganas, se altera el apetito, sienten obviamente muchas ganas de comer o no comen, ¿de acuerdo? Entonces empieza a haber estos cambios que ocurren por la falta de una buena calidad del sueño. Dentro de las áreas del cerebro hay áreas que sirven para las emociones, áreas que sirven para la memoria, áreas que sirven para el aprendizaje, hay áreas que inclusive le dan al dolor como tal una emoción, le asignan una emoción. Bueno, todas estas áreas cerebrales se empiezan a alterar, como la circunvolución del cíngulo, el área prefrontal, el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, que también están unidos todos dentro del sistema de las emociones. Bueno, pues este sistema también emocional empieza a alterarse y entonces empieza a haber una deficiencia de serotonina, noradrenalina, de acuerdo también de dopamina, como ya dijimos en el primer video, alteraciones inclusive genéticas que lo que van a hacer es disminución de estas sustancias y por lo tanto vamos a estar con ansiedad, con angustia, con pánico, con irritabilidad, con enojo, con enfado, ¿sí? Porque nos hace falta estas sustancias que nos hacen sentir bien, que nos hacen tener bienestar. También no es nada raro que tengamos alteraciones de la memoria y es que dentro de estas estructuras que tenemos de la memoria, pues vamos a ver que la memoria a corto plazo se empieza a afectar. Muchas de las cosas que hacíamos se nos empieza a olvidar, pero es principalmente porque estas estructuras cerebrales también empiezan a disfuncionar, estos circuitos cerebrales empiezan a tener un desacondicionamiento y ya no funcionan bien, es como si fuera un circuito y este circuito ya no funciona y hace que cosas que inclusive ya hacíamos perfectamente, inclusive sin librito, prácticamente de memoria y rápidamente, se nos empiecen a olvidar. Una de las alteraciones que tenemos en fibromialgia es sentir una catastrofización. Esto quiere decir que sintamos que todo es un caos. Y es que esto se debe muchas veces porque dentro del origen de la fibromialgia es estar bajo mucho estrés, sensaciones de estar en ambientes en donde prácticamente hay un cierto abuso hacia nosotros, de acuerdo de forma física, psicológica o de cualquier forma que exista, y eso activa áreas cerebrales. Por ejemplo, hay unas zonas que se llaman ganglios parabraquiales. Estas estructuras cerebrales se encargan de darle esta connotación afectiva de sufrimiento o de estarlo pasando muy mal. Es la que nos hace sentirnos que la estamos pasando de forma muy desagradable y esta estructura cerebral se conecta obviamente también con áreas por arriba que están aquí arriba en el cerebro y que nos van a amplificar toda esta señal. Por último, quisiera agregar que esta enfermedad también se ha visto que afecta a las partes más finas de los nervios, también le llaman fibras delgadas. Estas fibras que se encargan también de transmitir el dolor también van a ser afectadas por la fibromialgia. Entonces se les ha asociado inclusive a la aparición también de neuropatías dentro de lo que es la zona de brazos y piernas. Hay alteraciones de tipo digestivas, urinarias que estos pacientes pueden tener. Al final empiezan a tener problemas para retener la orina, empieza a haber pequeñas fugas de orina, empieza a tener alteraciones para controlar la pipí. En el momento en que nosotros queremos a veces nos gana y eso es porque dentro de las tapaderas que tenemos para pues, tolerar el aguantarnos hacer pipí, pues también son músculos y esos músculos también se pueden afectar no en todos los pacientes, solamente en algunas, pero también puede estar ocurriendo. Una explicación de por qué empiezan a tener estas alteraciones urinarias, principalmente por las alteraciones también en los músculos de los esfínteres. En algunos pacientes pueden empezar a subir la presión, empezar a asociarse a hipertensión arterial sistémica y esto se ve porque, como dijimos, se sueltan muchas sustancias, entre ellas adrenalina, cortisol, que van a hacer que se mantenga, tienen el efecto de subir la presión arterial, ¿de acuerdo? Hacen que el vaso sanguíneo, en lugar de tener este diámetro, se haga más chiquito, aumente la cantidad de agua dentro de los vasos sanguíneos y eso genere como tal un resultado de aumento de la presión arterial. En conclusión, la fibromialgia tiene estas explicaciones que la ciencia ha empezado a dar, principalmente porque antes se desconocían, pero actualmente ya empezamos a conocer más la enfermedad y empezamos a ver que es una enfermedad de hipersensibilidad, en donde el sistema del dolor está muy sensible, pero acaba afectando otras estructuras cerebrales, al sistema endocrino, al sistema también inmunológico, ¿de acuerdo? Y que estos también están mediados por alteraciones genéticas
biopsicosociales que van ocurriendo y también de tipo ambientales. Entonces, bueno, claro, esto nos da como tal la explicación de por qué ocurre esto. Hay artículos más nuevos en donde dicen que esto todavía va más allá, sino que la alteración no solamente se encuentra en los grandes sistemas, sino se encuentra en las células, y no solamente en las células, sino en pequeñas, como en los órganos que se encuentran dentro de las células, una de ellas que se llama mitocondria, que empieza a decir que el problema no solo es, ¿no?, a gran escala, sino que el problema inclusive puede ser a nivel súper chiquitito, a nivel de las alteraciones de las células. ¿Se imaginan esta situación? Le llaman a esto alteraciones o enfermedades mitocondriales. Espero que toda esta información sirva para estar un poco más tranquilos de por qué están ocurriendo, de por qué se van generando todas estas alteraciones. Son parte de la enfermedad, son parte de lo que engloba la fibromialgia en general. Compártanla, envíensela a alguien, se pueden apoyarme con un like, un comentario, ponerme ciertas dudas que tengan respecto a esta enfermedad. Y bueno, en los siguientes videos voy a enlazar cómo es que yo voy a saber si tengo fibromialgia o no, ¿de acuerdo? Y muy seguramente después pues su tratamiento, como debe ser. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, recuerden, mejorando el dolor, mejorando su vida.